Y dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 24. Leemos con la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: también dijo, aquí está hablando Jesús, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Perdón. Y le dijo, es que llegaron aquí, me distraje. Y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este, mi hijo muerto, era ya y ha revivido. Ay, perdón, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados, yo sé que esta parábola todos la conocemos, todos aquellos que caminamos con Cristo, que ya llevamos muchos años o algún tiempo caminando con el Señor. Esta fue como una de las primeras lecturas que nos hicieron cuando nos convertimos, porque realmente la parábola, más que hablar de los hijos, habla de un Padre misericordioso, y sabemos que el Padre misericordioso es Dios, que de una u otra manera nosotros hemos sido esos hijos pródigos, que nos apartamos, que estuvimos en el mundo, que anduvimos como ovejas sin pastor, y que el Señor en su infinita misericordia nos llamó, nos perdonó, no tuvo en cuenta nuestros pecados y nos recogió. Y dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el reino de los cielos. De hecho, esta parábola, el énfasis como tal es la misericordia de Dios hacia nosotros como sus hijos perdidos, pródigos, rebeldes, bueno, de todo un poco. Entonces, todos yo creo que conocemos este tema, esta historia tan hermosa que cuenta el Señor, y todos de una u otra manera nos hemos identificado con ella, porque todos hemos sido esos hijos pródigos y Dios ha sido ese Padre amoroso. Pero hoy vamos a darle otro enfoque a esta palabra. Hoy vamos a enfatizar en lo que es el amor, el perdón y la misericordia de un padre o una madre. ¿Hasta qué punto nosotros como padres tenemos que ser amorosos, perdonadores y misericordiosos con nuestros hijos? ¿Sí? Porque no podemos confundir el amor con la alcahuetería. No podemos confundir la misericordia y el perdón con taparle el pecado a nuestros hijos. Amén. Entonces, bueno, aquí vamos a ver 3 puntos específicos en este tiempo que tengo para compartir la palabra de Dios. Y el primer punto como tal es que este hijo se rebeldizó contra su padre. Segundo, desafió a su papá. Y tercero, se estrelló contra el mundo y tuvo que vivir su proceso. Repito, se rebeldizó contra su padre, desafió a su padre, se estrelló contra el mundo y tuvo que vivir el proceso. Esto fue lo que le pasó a este jovencito. Ahora preguntémonos nosotros, ¿será que nosotros hemos tenido hijos rebeldes? ¿Será que nosotros
hemos vivido o estamos viviendo el proceso de la rebeldía de nuestros hijos que se han vuelto en contra nuestra, que siendo nosotros sus padres, sus madres, que les hemos tratado, que hemos tratado de darles lo mejor. Yo sé que nosotras, las madres y los padres, hemos fallado. No vamos a decir que somos los mejores, no vamos a decir que siempre instruimos a nuestros hijos en el camino, no vamos a decirlo porque la verdad, todos hemos pecado, todos hemos fallado, todos nos hemos equivocado y todos hemos cometido faltas con nuestros hijos, aún en la disciplina. Yo sé que sí. Yo sé que nosotros hemos fallado mucho porque a nosotros no nos dieron una escuela de padres cuando quedamos embarazadas. Por ejemplo, nosotras las mamás quedamos embarazadas y nadie nos dijo, bueno, entonces la mujer que queda embarazada va a tener el hijo así, lo va a criar así, va a ser así, 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 y bueno, y así es como nunca va a pecar o nunca va a fallar en la educación de su hijo. No, eso es una mentira, porque nosotros como padres fallamos, les pegamos, los tratamos mal, los gritamos, tratamos de pronto de aplicar lo que hicieron con nosotros. Que a mí mi mamá me daba muy duro, que yo no era grosero, que yo esto, que yo lo otro, y de una u otra manera repetimos la misma historia. ¿Sí? Así que todos como padres hemos fallado, sí. Pero cuando conocimos de Dios, nuestra mentalidad cambió. Nuestra mentalidad ya empezó a tomar otro rumbo y empezamos a entender, a reconocer todos los pecados o las faltas que cometimos con nuestros hijos. Entonces, de una u otra manera, nuestros hijos sí han sido rebeldes con nosotros, sí han sido groseros. De pronto no nos han insultado, no nos han dicho vieja hijo de tantas o mal yo no sé cuántas. Bueno, no, tal vez no, pero sí han sido desafiantes con nosotros y de pronto, lo hablo por experiencia, no sé si ustedes han vivido este proceso, de pronto sus hijos en medio de su rebeldía han querido sacarle en cara a usted su pasado o han querido refutarle o reclamarle las faltas o los errores que usted cometió. Eso se llama rebeldía, mis amados. Entonces muchas veces nuestros hijos, para justificar su rebeldía, quieren venirse en contra de sus padres. Entonces, o dicen de mi papá, que mi papá no estuvo al pie mío, que mi papá no me dedicó tiempo, que mi papá no me dio el apellido, que mi papá esto, que mi papá lo otro, que mi mamá se la pasó ocupada, que mi mamá se separó con mi papá, que mi mamá esto. O sea, siempre el hijo va a tener una razón para justificar su rebeldía. Siempre el hijo va a tener una razón. Pero aquí vamos a ver algo muy importante. Nosotros no podemos eh, minimizarnos ante nuestros hijos. Nosotros tenemos que reconocer nuestra falta, sí. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Pedir perdón, sí, pedirle perdón a nuestros hijos. Sí, ¿por qué? Porque no conocíamos de Dios, porque la embarramos, porque fallamos. Pero después de que esto pase, nuestros hijos jamás podrán venir a sacarnos en cara absolutamente nada, porque la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces yo como padre, yo como madre, no puedo permitir que mi hijo venga a querer refutarme o sacarme en cara mi pasado o faltarme al respeto, ¿sí? Entonces aquí podemos ver que este hijo pródigo fue un rebelde y se rebeldizó contra su papá, ¿sí? Lo desafió, ¿sí? Porque dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Una, rebelde, ¿sí? Entonces dice que el papá se lo repartió, o sea, el papá no le refutó, el papá no se puso pues como que, ay, venga, mi hijo, ¿por qué? No, simplemente el papá, listo, lo dejó. Dice, después de no muchos días, juntándolo todo, el hijo mejor se fue lejos a una provincia, o sea, lo desafió, deme mi plata, deme lo que me corresponde, me voy, como quien dice, ya soy mayor de edad, puedo hacer lo que quiera, mejor dicho, y ya puedo tomar mis propias decisiones y ya puedo hacer todo. ¿Será que a nosotros nos ha pasado eso con nuestros hijos? ¿Será que nuestros hijos en algún momento nos han dicho, ay, ya, déjeme vivir mi vida, no se meta en mi vida, yo ya soy mayor de edad, yo ya puedo hacer lo que quiera, usted no me presione, usted no me obligue?
Usted no pretenda que yo sea igual que usted, que porque usted se convirtió, entonces yo también me tengo que convertir. Yo no sé, pero yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que alguno de nuestros hijos en algún momento nos ha dado a entender o nos ha insinuado, haga usted su vida que yo hago la mía. Ya usted tomó su camino, déjeme tomar el mío. No se meta en mi vida, no se meta en mi relación, no se meta en mis finanzas, no se meta en lo que yo hago, usted allá y yo acá. Prácticamente esto fue lo que hizo este hijo. Se fue, deme lo que me corresponde, ya, yo soy mayor de edad, yo puedo hacer lo que quiera, me voy a hacer mi vida, voy a vivir como yo quiera, siga usted su camino. Muchos hijos han sido así, no podemos decir que no. No podemos decir que no, porque los hijos, dice la Biblia, que la maldad viene arraigada en el corazón del muchacho. Y los hijos cuando van cogiendo alitas se van volviendo desafiantes. Yo tengo 3 hijos. Mi hija mayor, el proceso con ella fue totalmente diferente al que tengo con mis niños. Listo, en parte su rebeldía fue por la separación y todo, y bueno, y todo tenía una justificación. Pero con los 2 pequeños, con José y con Juanito, hemos tenido que estar a la par, ahí, a ponerles el freno, porque ellos han querido salirse como del entorno y querer como solevarse, por decir algo. Ah, que cumplió 13, que cumplió 14, entonces ya van cambiando su personalidad, ya quieren volverse en contestones, ya quieren volverse en más independientes, ya quieren como que se les van subiendo los humos. ¿Y qué nos toca a nosotros como padre? Bájese, papito, de la nube. Bájese, mi amorcito, que usted todavía no se manda solo. ¿Sí? Eso nos pasa. ¿Por qué? Porque la maldad viene arraigada al corazón del muchacho. Entonces, una cosa es el amor, otra cosa es el perdón, otra cosa es la misericordia y otra cosa es la alcahuetería. No podemos ser alcahuetes con nuestros hijos. Tenemos que ponerles freno. No podemos tapar el sol con un solo dedo. Entonces, aquí hay algo muy importante y yo quiero que enfaticemos en el papá. No tanto en el hijo, ya vimos lo que es el hijo y nos hemos identificado porque yo creo que todos hemos pasado por la situación con el hijo, ¿no? Pero vamos a mirar cuál fue la reacción del papá. Esto me llama mucho la atención porque el papá no le rogó, el papá no lo buscó, el papá no lo detuvo. ¿Y el papá qué hizo? Listo, papito. ¿Se quiere ir? Tenga lo que le corresponde y chao pescado, allá usted. Enfrente el mundo como usted quiera. Pero ¿cuál es el error de nosotras las madres o nosotros los padres en algunos casos? Que no queremos que nuestros hijos enfrenten el mundo. Que empezamos a arrastrarlos, mi hijo, pero ¿por qué se va por allá? Mi hijo, pero no haga esto. Ay, mi hijo, mire, ay, vea. Y empezamos a meternos, a meter la cucharada donde no nos incumbe. El hecho de que sean nuestros hijos no significa que nosotros tengamos que controlarles la vida después de que sean mayores de edad. Ojo, hago énfasis en este punto. Cuando nuestros hijos están bajo nuestra cobertura natural, porque siempre van a tener la cobertura espiritual, ¿cuál es la cobertura natural? O sea, hasta que cumplen 18 años, ¿sí? Entonces, nuestros hijos están con nosotros y dependen de nosotros mientras son menores de edad. ¿Sí? Entonces, mientras están estudiando, están en la casa, nosotros tenemos todo el derecho, toda la autoridad de gobernarlos, dominarlos, aunque los psicólogos digan que no, que ya ellos son independientes y que puedan lo que quieran. Falso, porque la palabra del Señor nos da a nosotros la autoridad para nosotros encaminar a nuestros hijos. Entonces, José David tiene 15 años, es un hombre altísimo, ya está más alto que yo, pero José David se tiene que someter a papá y a mamá. Tiene 15 años y está muy alto, sí, pero obedece porque obedece. Mientras viva bajo este techo, mientras esté bajo la cobertura, mientras coma y dependa de nosotros, se somete. ¿Que tiene que lavar el baño? Pues le toca lavar el baño, papito. ¿Que tiene que limpiarle la tierra al gato? Pues le tiene que limpiar la tierra al gato. ¿Que tiene que lavar los trastes? Pues tiene que lavar los trastes. ¿Que no puede salir a la calle a libre demanda? Pues no puede salir. Solamente con reglas y con la autoridad que tenemos nosotros. ¿Hasta cuándo van esas reglas? Hasta que cumpla 18 años. Así de sencillo. Cumplió 18 años, ya es un ciudadano legal. Ya tiene su cédula, ya puede hacer lo que se le venga en la real inspiración divina, por no decir la palabra fea, lo que le dé la reverenda y real inspiración divina. Sí, ¿por qué? Porque ya cumplió 18 años, porque ya le dan trabajo, porque ya es independiente. Ah, pero otra cosa, cumplió 18 años, pero el niño sigue comiendo en la casa, sigue durmiendo en la casa y sigue dependiendo, entonces se somete a las reglas.
Ya cuando cumple 18 años, que ya tiene su cédula, que ya puede salir, listo, enfrente su vida. Enfrente su vida. Si quiere seguir viviendo con nosotros, se somete a las reglas. Punto, así de sencillo. Pero entonces, cuando ya nuestros hijos toman el rumbo, que se quieren ir, suéltelo y déjelo. No se meta en la vida de sus hijos, simplemente ore por ellos. Bendígalos, déles toda la protección que usted quiera espiritual. Pero no pretenda que su hijo se le someta a usted cuando ya su hijo ha decidido irse al mundo a derrochar. Usted no puede entrometerse. Hace poco, mi hija estaba en una charla o en una conversación con su esposo. Entonces él tenía una opinión y ella tenía otra opinión. Yo estaba en el cuarto de atrás. Entonces ella me llama y me dice, mami, venga, y me pide la opinión. Yo le di mi opinión. ¿Por qué? Porque me la pidió. Pero yo no me voy a ir a meter así de tacada, mire, vea, es que él tiene la razón, ella tiene... No, ¿por qué? Porque ellos ya son pareja, porque ellos viven independientes, porque ya ellos son mayores de edad y porque a mí no me importa meterme en la relación de ellos. Pero como ella me llamó y me pidió la opinión, entonces yo le dije, yo opino esto, esto, esto y esto. Y resulta que mi hija no tenía la razón, o particularmente yo vi que ella no tenía la razón. Entonces a ella no le gustó mucho. Es que usted siempre le da la razón a él, es que usted siempre saca la cara por él, es que yo no sé qué, yo no sé cuántas. No, usted me pidió la opinión, pues yo le di mi opinión, mamita, ya. Pero si no me pide la opinión, no me meto. Entonces, ¿qué pasa muchas veces con nosotros los padres? Que muchas veces nosotros los padres pretendemos o creemos que nuestros hijos siguen siendo los niños o las niñas menores de edad que son sometidas a nosotros o sometidos a nosotros. Ese es nuestro grave error. Pero aquí podemos ver un ejemplo. Este papá no hizo eso. Ni lo buscó, ni lo detuvo, ni le rogó. Lo dejó que se fuera y se estrellara contra el mundo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Dejémoslos. Que es que mi hija, que... Listo, mamita, hágale, enfréntese. Hágale que usted puede. Busque de Dios. Vamos a ver algo muy especial y particular en esta hermosa y maravillosa parábola. Mire lo que dice la Biblia. O sea, el tipo el hijo, se rebeldizó contra el papá, desafió a su papá, se estrelló contra el mundo, pero pasó algo muy lindo. ¿Saben qué pasó? Volvió en sí. ¿Qué significa volver en sí? Arrepentirse, reconocer, confesar, apartarse y cambiar. Tomen en cuenta estos 5 aspectos. Arrepentirse, reconocer, confesar, apartarse y cambiar. Esto es lo que necesitan nuestros hijos para que vuelvan o para que vengan a Cristo. Ellos no tienen que venir a nosotros. Nuestros hijos tienen que venir es a Cristo. Y no porque nosotros les digamos, y no porque nosotros les presionemos, y no porque nosotros los bombardeemos con palabra, no. Este papá no bombardeó a ese hijo con la palabra. Este papá no estuvo buscándolo, este papá no estuvo deteniéndolo, este papá no se le arrodilló, no le suplicó, no. No dice la Biblia que este papá mandó a los jornaleros a que lo buscaran, no dice que este papá le mandaba cartas, no dice que este papá mantenía predicándole, no, no. ¿Sabe qué hacía este papá? Oraba por su hijo, porque este papá amaba a su hijo, porque este papá extrañaba a su hijo y le dolía lo que su hijo había hecho. Pero este papá se entregó, fue en una relación íntima con Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros los padres. Y hoy les digo esto con amor, mamás y papás. Y a mi hermanita Gloria, que es por usted que estamos orando por sus hijas, entréguele sus hijas a Dios. No les insista, no les esté predicando, no les esté hablando. Obviamente nosotros tenemos una misión de predicar, pero en este caso Dios quiere tratarlas, Dios quiere formarlas, porque usted ya tiene palabra de que sus hijas le pertenecen a Cristo. Entonces, ¿sabe qué? Descanse en Dios. Y el mensaje para todos: descansemos en Dios. Nosotros ya tenemos palabra, ya tenemos promesa de que yo y mi casa serviremos a Jehová, de que mi familia le pertenece a Cristo. Entonces, no nos desesperemos. Vea que mire, que la iglesia, que el culto, que el ayuno, que vaya, que la palabra, que... Déjelas. Haga lo que hizo este padre. Ore. Entre en intimidad con Dios.
Conságrele sus hijos, sus hijas a Dios. Yo estoy segura que este padre rogó a Dios para que su hijo no le pasara nada malo. Pero su hijo tenía que ser procesado y fue procesado. Así que nuestros hijos, mis amados, tienen que ser procesados. Tienen que vivir el desierto. Tienen que pasar el desierto. ¿Por qué? Porque así lo estipula el Señor. Nosotros no podemos tapar el sol con un solo dedo. Nosotros no podemos justificar la rebeldía de nuestros hijos. Porque a veces, por el amor tan grande que tenemos por nuestros hijos, tratamos de justificarlos. Ay, no, pobrecita, no, pobrecito, no, es que ella es tan buena, ay, él es tan bueno, ay, él es tan buena gente, ella es tan buena gente, ay, no, ellos son muy buenos. No, el único problema que tienen es que no caminan con Cristo. El único problema, el problema grave, es que no caminan con Cristo. Ese es el problema grave. Pueden ser muy bellitos, pueden ser muy linditos, pueden ser muy honestos, pueden ser muy transparentes, pueden ser muy buenos amigos, pueden ser muy amplios, pueden ser muy generosos, pero si no caminan con Cristo están en un grave problema. Así de sencillo, mis amados. Están en un grave problema. Y el problema de nosotros los padres es que creemos que porque son tan buena gente, que porque no son prostitutos o prostitutas, que porque no son ladrones, que porque no son perversos, asesinos, mentirosos, entonces que bueno, que todo eso justifica pues y que solamente lo único que les falta es eso, lo único, lo grave que les falta es eso, caminar con Cristo. Tienen que caminar con Cristo, tienen que ir a la salvación. Y si el Señor los tiene que zarandear y los tiene que mover y los tiene que disciplinar, lo hará el Señor, pero no se pierden. No se pierden en el nombre de Jesús. Entonces, padres y madres, no justifiquemos el pecado de nuestros hijos. No camuflemos la infidelidad de ellos. No pretendamos que porque ellos son queriditos y buenitos y tal cosa, no vamos a pretender de que ellos van derechito al cielo sin haberse arrepentido, ni riesgos. Eso nunca, mis amados, nunca. Nosotros no podemos justificarlos. Nosotros tenemos que aceptar que nuestros hijos son pecadores y punto, ya. Sí, son pecadores. ¿Por qué? Porque están en fornicación, o porque están en adulterio, o porque están separados de Dios, o porque son unos rebeldes. Sencillo, son pecadores, ya. Ah, que la Biblia dice que hay que llamar las cosas que no son como si fueran. Sí, amén. Amén. ¿Qué tenemos que declarar que no es como si fuera? Que mis hijos ya le pertenecen a Cristo, pero no justificar el pecado. Que mientras mi hijo está viviendo en fornicación, que mientras mi hija está viviendo en fornicación, entonces yo voy a decir, ay, amén, ya está casada. Sí, declaro que está casada. No, no y no, mis amados. Si nosotros verdaderamente queremos agradar a Dios y queremos hacer las cosas bien con Dios, tenemos que reconocer las cosas como son. Mis hijos son pecadores, así de sencillo. Entonces, este hijo era un pecador, sí, era un pecador. ¿Se fue por el mal camino? Sí, se fue por el mal camino. ¿Se tuvo que estrellar? Se tuvo que estrellar. Pero pasó algo maravilloso, que este hombre reconoció su falta, o sea que llegó al arrepentimiento. Este hombre reconoció su pecado. Este hombre confesó su pecado. Este hombre se apartó de su pecado y decidió cambiar. Entonces, cuando este hombre vive este proceso, porque le tocó pasar el desierto, ¿qué hizo? Volvió en sí. Se arrepintió, reconoció, confesó, se apartó y cambió. Ahí es donde llega donde el papá. ¿Por qué el papá lo recibe con los brazos abiertos? ¿Porque el papá era un alcahuete? No. ¿Porque el papá quiso tapar el sol con un solo dedo? No. ¿Saben por qué lo recibió el papá? Porque vio un hijo transformado. Reconoció y le dice, o sea, dice el versículo 17, y volviendo en sí, o sea, arrepintiéndose, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Uno, volvió en sí. Dos, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué es eso? Un corazón arrepentido, un corazón humillado, un corazón que reconoció lo malo que había hecho. Y dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. O sea, el hombre este sí tuvo un verdadero arrepentimiento. No fue algo ficticio, fue verdadero.
Y dice así, y levantándose vino a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue conmovido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Vio un hijo arrepentido, vio un hijo convertido, vio un hijo transformado. Pero ¿qué estamos viendo nosotros en nuestros hijos? Mientras nuestros hijos no se arrepientan, nuestros hijos están en la cuerda floja. Mientras nuestros hijos no reconozcan su pecado, están en la cuerda floja. Mientras nuestros hijos no vuelvan en sí, no podemos pretender o decir o declarar o creer que nuestros hijos van derechitos al cielo. No. Ellos tienen que vivir el proceso. Pero ¿sabe cuál es el problema, mis amados? Que muchas veces nosotras, las mamás o los papás, no dejamos que ellos vivan el proceso. Porque cuando están mal, ay, llegamos a cogerlos y ayudarlos y a levantarlos y venga mi amor y tranquilo. No, esa no es la misericordia. Esa no es la misericordia. La misericordia es cuando nosotros perdonamos de corazón, pero cuando ellos ya se han arrepentido. Y esto lo tenemos que entender. Miren, vea, yo a ustedes les he contado, yo creo que mi hija está escuchando aquí. Yo a ustedes les he contado cuando mi hija quedó embarazada. Yo fui muy criticada y fui muy atacada, pero Dios me dio la victoria. Porque si mi hija no hubiera conocido de Dios, uno, las cosas serían diferentes. Si mi hija hubiera sido menor de edad, dos, las cosas serían diferentes. Porque yo como madre con una niña menor de edad, yo tenía que darle todo el apoyo y toda la cobertura, pero ella ya era mayor de edad. Ya tenía 19 años. Y segundo, ya conocida de Dios y estaba en la alabanza y en la danza de la iglesia. Así que ella ya tenía que rendirle cuentas a Dios. Quedó embarazada. Ay, pobrecita la niña, qué pecado. Sí, venga, venga, pobrecita, venga. Yo le ayudo a criar el bebé, quédese aquí conmigo. Tranquila, mi amor, tranquila, que yo tengo misericordia. Así no son las cosas. Si el mismo Dios sacó a Adán y Eva porque le desobedecieron, entonces, ¿quién soy yo para desafiar a Dios y decirle, Dios, qué pena, usted lo hizo con Adán y Eva, pero yo no puedo hacer con mi hija, porque yo siento más amor por mi hija que lo que sintió usted por Adán y Eva? Nunca, nunca, mis amores, nunca. Entonces tenemos que ser muy sabios, no podemos alcahuetearle el pecado a nuestros hijos, no podemos alcahuetearlo. Y una cosa es cuando no conocen y otra cosa es cuando ya conocen y ya caminan con Cristo. Ya ella estaba bautizada, ya ella servía en el ministerio y yo no digo que la juzgo, que porque pecó, que porque falló, no. No, porque todos fallamos, todos pecamos, pero en alcahuetes no nos podemos convertir. Y mire, 9 años lleva ya con su esposo, casada. Que hicieron las cosas al contrario, pero las hicieron después, arreglaron su situación. Porque lo ideal era haber terminado su carrera, haberse casado y haber tenido su hijito, su hijita. Primero tuvo su hijita, después se casó y después terminó la carrera. Listo, lo hizo al contrario, pero lo hizo. Pero yo no me convertí en madre alcahueta. A mí me juzgaron, me atacaron, me criticaron, me señalaron, que hasta me pusieron a tambalear. Pero cuando yo voy a la palabra, el Señor me dice, perfecto así, sigue así. Y mire, ahora le doy la gloria y la honra a Dios por el matrimonio y el hogar que tiene mi hija. Porque tiene un hogar estable, porque enfrentó el mundo, porque le tocó sufrir, le tocó llorar, le tocó chapalear, se enojó, de todo. Pero Dios la levantó porque ella se arrepintió. Y Dios a mí no me echó esa carga encima. Entonces tenemos que ser muy prudentes. Cuando nuestros hijos reconocen su error, cuando nuestros hijos reconocen su falta, cuando nuestros hijos se arrepienten, nosotros no somos quien para darle la espalda. Tenemos que abrazarlos y tenemos que recibirlos como nos recibió Cristo a nosotros, pero no en alcahuetería, porque cuando el Señor Jesús vio a la mujer adúltera, que no permitió que nadie la apedreara, ¿saben qué le dijo? Yo tampoco te juzgo, vete y no peques más. ¿Qué significa eso? Apártate de tu pecado. Pero yo no puedo tener a mi hija o a mi hijo, ay sí, que perdone, misericordia, pero siga pecando. No, ni riesgo, suéltelo. Entonces sigue diciendo la palabra, ya para finalizar, sigue diciendo que este hombre lo besó en el cuello y el hijo le dijo, Padre,
he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. O sea, este hijo llegó arrepentido, llegó súper arrepentido, reconociendo su falta, reconociendo su error, no llegó siendo arrogante, no llegó siendo altivo, llegó siendo un hombre convertido, porque el estrellón que se pegó en el mundo le sirvió. Ese desierto le sirvió. Pero miren lo que dice el padre, versículo 22. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto, era y ha revivido, se había perdido y es hallado, perdón, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. ¿Por qué? Porque este pecador se arrepintió. Así que cuando su hija se arrepienta y reconozca que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, haga una fiesta, dele lo mejor, abrácela, celebre y olvide todo su pasado, olvide todas sus ofensas, pero mientras siga pecando, usted siga siendo ahí obstáculo para que no se vaya a perder. Mientras tanto, ore, clame, suplíquele al Señor, ruéguele al Señor, reclame las promesas, pero nunca le vaya a alcahuetear. Nunca diga que su hijo o que su hija es el mejor o es la mejor cuando no lo es. Reconozca que su hijo, que su hija es un pecador. Reconozca que su hijo, que su hija necesita a Cristo. Reconózcalo. Reconozca que su hijo, que su hija necesita arrepentirse. No tape el sol con un solo dedo. No pretenda camuflar las cosas. Reconozca, suplique, ruegue, llore, gima, porque eso es lo que tenemos que hacer nosotras las madres o nosotros los padres. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Créeme que tu oración y tu clamor no quedará sin respuesta. Créeme que las madres somos los micrófonos de Dios. Oremos, clamemos por nuestros hijos, pero una oración sincera, una oración honesta. Vaya a la presencia de Dios, diga, Señor, te presento la vida de mi hijo, te presento la vida de mi hija, que es una rebelde, que es un rebelde, que es un desobediente, que es un grosero, que es un pecador, que es una pecadora. Vaya con esa oración al Señor y dígale, Señor, me duele que se vaya a perder. Señor, ayúdame. Señor, ten misericordia. Señor, disciplínalo, por favor, Señor. Roguemos de esta manera, pero no tratemos de camuflar las oraciones. Ay, gracias, Señor, porque mi hija, porque mi hijo, porque es la más buena, porque es el más bueno, porque no. Las cosas son como son. Y nosotros seremos ese puente para que nuestros hijos puedan llegar a los pies de Cristo. Pero cuando nosotros con nuestras oraciones queremos camuflar, queremos cambiar, queremos aparentar, lo único que hacemos es poner obstáculos para que nuestros hijos se conviertan a Cristo. Es una realidad, mis hermanos, es una realidad. Nosotros los padres, no podemos ser obstáculo para la conversión de nuestros hijos. No les alcahueteemos el pecado, no les justifiquemos la patanería, no les justifiquemos la rebeldía. Vea, el solo hecho, se los digo así con el corazón en la mano, el solo hecho de que nuestros hijos rechacen a Dios, ya son rebeldes. El solo hecho de que nuestros hijos no quieran ir a la iglesia, ya son rebeldes. El solo hecho de que nuestros hijos no se quieran bautizar, no quieran estar sumergidos en la presencia de Dios, en el culto, en el ayuno, en la alabanza, en la palabra, ya, eso los hace rebeldes. Así de sencillo. Yo puse un estado antier de que unas palabras que dijo Charles Spurgeon. Los ateos llegan a tal punto que ni siquiera los demonios llegaron a decir, porque dice la Biblia que hasta los demonios creen y tiemblan, pero los ateos se quieren tirar como de que, ay, yo no creo en Dios, lo único que son unos rebeldes. Y si nuestros hijos no están caminando con Cristo, son rebeldes. Ay, que es que conoció que cuando era chiquito, que cuando era chiquita, que era la alabanza, que era el ministerio, que. Sí, muy lindo todo, pero si no está caminando con Cristo, es rebelde. Ya, sencillo. Si no está en la iglesia, es rebelde. Ya, ¿por qué? Porque los testimonios, porque las malas acciones de los demás no justifican que uno no quiera caminar tomado la mano de Dios con Cristo. Así de sencillo. No justifica. Ay, que es que dieron mal testimonio, que es que mi papá, que es que mi mamá, que. Esas son excusas. Porque el día que lleguemos a la presencia del Señor, el Señor no va a valer, ay, bueno, te entiendo que no quisiste ir a la iglesia, te entiendo que no te bautizaste, entiendo que no te casaste, entiendo que vivías en pecado, entiendo porque tu mamá, tu papá no te dieron buen ejemplo. No,
Dios no les va a valer eso. Seguro que no. Entonces reconozcamos que nuestros hijos son rebeldes. El solo hecho de que no estén caminando con Cristo. Pero eso no significa que ellos no vayan a venir a la presencia de Dios. Pero sí nosotros como padres oremos. Cambiemos nuestra oración. Reconozcamos ante la presencia de Dios la clase de hijos que tenemos. Reconozcámoslo. Pidamos perdón como lo hizo Daniel. Daniel no estaba pecando como estaba pecando el pueblo, pero Daniel se involucró y dijo, hemos pecado. Daniel oró como si el pecador fuera él. Y así nos toca a nosotros. Señor, ten misericordia de mis hijos. Puede ser muy dadivoso, puede ser muy amplio, puede que no diga vulgaridades, puede que le gusten las alabanzas, puede que repita el nombre de Dios todo el tiempo, pero si no está caminando con Cristo, es pecador, es rebelde, es rebelde. Entonces, mis amados, vamos a ver realmente las cosas como Dios las manda. Vamos a identificar lo que es el amor. Identifiquemos que el amor es una cosa muy diferente a la alcahuetería. Identifiquemos que el perdón es diferente a la alcahuetería y que la misericordia es diferente a la alcahuetería. Una cosa es el amor, otra cosa es el perdón y otra cosa es la misericordia. Toda esta semana venimos viendo el amor de Dios, pero el amor de Dios manifestado en justicia. ¿Qué pasó con Moisés? Ay, siendo el hombre justo de la tierra, el hombre que Dios escogió, que Dios tuvo misericordia porque él mató a un hebreo. Y Dios tuvo misericordia y lo trajo, lo llamó, se le presentó en una zarza y le entregó el pueblo. O sea, le delegó una función poderosa. ¿Y qué pasó? Pues no lo dejó entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque el hombre este se dejó llenar de ira. ¡Ay, pero Dios tan bueno, tan maravilloso, tan... Sí, Dios tan bueno, tan maravilloso, tan misericordioso, no lo dejó entrar. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Entonces no pretendamos ser mejores que Dios. Aprendamos de la justicia de Dios. Con mucho dolor en el alma, porque nuestros hijos los amamos. Nos duelen nuestros hijos y nos duele que cualquier cosa le pase. Pero si tenemos que dejarlos que ellos mismos se enfrenten contra el mundo y que ellos mismos reconozcan, que ellos mismos vuelvan en sí, dejémoslos. Oremos, mis amados, ayunemos, clamemos por nuestros hijos y dejemos que sea Dios el que haga la obra. Amén. Mis amados, esta es la palabra para este día. Esta palabra me la entregó el Señor y yo simplemente hablo lo que Dios me dice que haga. Tal vez puedo parecer muy brusca, muy riata, lo que sea, mis amados, pero a Dios hay que obedecerle. Oremos.